Hace muchos días, y le hablo de muchos días, anda sonando en mi cabeza un tema. Y es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Usted alguna vez se ha sentado a preguntar? Y cuando esta palabra rondaba en mi cabeza, yo me tuve que sentar y decirle: Dios, realmente, ¿cuál es el propósito que quieres para mi vida? Yo sé cuál es el propósito. Y yo le voy a pedir que ahí donde usted está, cierre los ojos un momento. Y en su interior usted se pregunte, quizás no lo ha hecho nunca, o quizás sí lo ha hecho y al día de hoy usted está en la interrogante de que todavía no está claro cuál es el propósito de Dios para su vida. O quizás usted sí tiene claro el propósito de Dios para su vida. Pero ahí con sus ojos cerrados, usted y Dios, nadie más. Usted y Dios. Pregúntese y dígale: Dios, ¿estaré cumpliendo el propósito que tú tienes para mi vida en esta tierra? Dios, ¿estaré cumpliendo el propósito por el cual tú me formaste y me creaste? Porque la Escritura dice que mi embrión vieron tus ojos y ya tenías predestinadas y diseñadas cosas sorprendentes para mí. ¿He cumplido tu propósito? O ni siquiera sé cuál es el propósito. Quizás no me he interesado en querer saber cuál es el propósito. O quizás no lo tengo bien claro y te pido tu ayuda para poder tenerlo un poco más claro. ¿Y quién lo tiene claro? Que nos podamos fundamentar aún más en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque hoy yo lo voy a dejar con una inquietud en su corazón y que el Espíritu Santo no lo deje en paz. Y que el Espíritu Santo ande detrás de usted y le ande recordando cuál es el propósito que tienes para tu vida. Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuál es el propósito por el cual Dios te diseñó en esta tierra. Cuál es el propósito que vienes a ejecutar en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál? Porque a partir de ahorita usted se va con el Espíritu Santo inquietado su corazón hasta que usted logre descubrir cuál es el propósito de Dios en su vida. Y lo voy a invitar a que abra sus ojos. Y yo le voy a hablar muy brevemente de 3 propósitos. El primer propósito es que Jesús pueda habitar en nuestro corazón a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y mire, este es el propósito más peleado, porque el diablo nos hace sentir indignos a cada rato. El diablo nos hace sentir que no merecemos la salvación. El diablo nos hace sentir que pecamos y por tal razón ese pecado, la única consecuencia que tiene que traer es que nos alejemos completamente de Dios. Pero no ese es el sentido. El primer propósito de Dios es que usted obtenga la salvación. Es que si en este instante es el rapto, todos nos vayamos de aquí. Todos. Y si yo le digo, si viene Jesús en este momento, ¿estamos listos para irnos? Ese es el primer propósito de Dios para nuestras vidas. Y si en nuestro corazón entra como, ok, no sé muy bien si estaré listo y mejor que no venga ahorita, que me dé un poquito de chance para estar bien listo, dice la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe. La venida de Dios puede ser en cualquier momento. O el soplo de vida que nos da puede ser, Él sabrá hasta cuánto tiempo. Pero mientras tanto, el primer propósito de Dios es ese. Yo lo voy a llevar con la Escritura para que veamos cómo está tan claro este propósito. Y nos vamos a ir a Filipenses 2:5.
Porque hoy, si usted no tiene este primer propósito, no se puede ir sin él. Porque el primer propósito es la salvación a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy usted se me le va a plantar al diablo. Y hoy usted le va a decir: Satanás, ya no juegas conmigo. Hoy te pongo un alto, porque la salvación me la dio Cristo a través del sacrificio en la cruz. Y dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le voy a pedir que me siga todo el capítulo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque hoy se va a ir usted con el nombre de Jesús y con la seguridad de que es el nombre por sobre todo nombre que habita en su corazón. Y que si hoy es su último instante de vida, usted tiene toda la certeza que va a empezarse a gozar en la boda de Cordero. Pero si en su corazón hay una pequeñita duda, este es el momento, este es el instante, este es el día, la hora en la que nos vamos a presentar y le vamos a decir: yo sé el sacrificio que hiciste en la cruz para traerme salvación, en la que no te importó ser Dios, era Dios. Dejaste tu divinidad para morir por mí. Y hoy yo doblo rodillas y exalto el nombre que es por sobre todo nombre. Segundo propósito, porque voy a tener que ir un poquitito rápido. El segundo propósito, este bien bonito, dice que pueda transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y no me lo diga, pero si yo le preguntara y usted dice: hay cositas que sabemos que tenemos que moldear. Sí, yo soy la primera, mi amado hermano. ¿Que han moldeado muchas? Sí, gracias, muchísimas. Y gracias a los procesos que he vivido me ha permitido moldearlas. Porque si no, no las hubiera moldeado. Y es que podamos transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y yo me voy a ir al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 1. Que podamos transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos conocemos la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Y cómo ahora puede decir eso? Pablo, el que perseguía a los cristianos. Pablo, el que él, según él, estaba en su verdad. Pablo, que lo tenía todo, mi amado hermano. O sea, Pablo, creado en las mejores escuelas, con riqueza, lo tenía todo. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús. No fue el encuentro más fácil. Fue un encuentro difícil y en el que le tocó empezar a padecer. Y usted conoce toda la historia de Pablo. O sea, Pablo, ¿qué no le pasó? Pablo, ¿cómo lo perseguían? Pablo, ¿cómo lo azotaron? Pablo fue náufrago. ¿Qué no le pasó a Pablo? Pero Pablo, ese Pablo que le pasó de todo, le está diciendo el día de hoy. Pablo, el que encerraron con Silas en un calabozo después de que los azotaron y los macanearon bien macaneados, mi hermano, ese mismo Pablo le está diciendo hoy: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Y ese es el propósito que Dios quiere para nuestra vida, que transformemos nuestro carácter al carácter de Cristo. Y mire cómo dice el versículo siempre en 1 Corintios, el capítulo 10, en el versículo 13. Y usted se puede preguntar y decir, hermana, pero es que usted no sabe lo que me está pasando. Hermana, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Hermano, usted no tiene la magnitud de lo que me está pasando. Eso que usted contó no es nada. Sume 20 veces más lo que usted le pasó a lo que me está pasando a mí. Pero mire lo que dice 1 Corintios 10 en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y me voy a detener en esa coma. ¿Qué le está queriendo decir Dios? Todo lo que te está pasando, tú puedes. Pero no puedes en tus fuerzas, puedes en mis fuerzas. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Susténtate en Cristo. Éntrale a la salvación de Cristo. Porque todo lo que te está pasando, yo no te voy a tentar más de lo que tú puedas. Puedes soportar esto que te está pasando porque no es para muerte. Es para que se glorifique el nombre de Dios. Y dice la contraparte del versículo: sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero esa se la da Cristo, mi amado hermano. No se la da usted, se la da Cristo. Para que podamos cerrar en el último propósito. Y voy a, en los últimos 5 minutos, conectar con una historia. Y es que no nos mandó, sí nos dio la salvación, sí nos hizo moldear el carácter de Cristo, pero no nos deja ahí. Él quiere que le sirvamos. Si su potencial es evangelizar, Él necesita que usted lleve el evangelio, que le hable a su vecino, a su hermano, a su primo, a su compañero de trabajo, de estudio, de lo que sea. Él necesita que usted le sirva. Él necesita que usted esté activo. Él necesita que usted le crea y diga, así como Jesús me dio redención, yo voy a venir y apoyar y hacer aquí por mi hermano. Voy a interceder. Mire, Giselle lo decía al inicio. Voy a dejar lo mío a un lado y yo voy a venir y me voy a poner vestiduras de servicio para interceder por mi hermano que lo necesita, por la familia que yo sé que lo necesita. Y ese es el propósito. Y cierro con esto. Usted conoce esta historia famosísima de la Biblia, y es la historia de José. José, desde joven, tenía un propósito en su vida. Y desde joven tuvo sueños que usted conoce, desde ya manifestando el propósito de él. Cuando las espigas se levantaron y todas las espigas, las 2 espigas se inclinaban hacia él. Cuando el sol, la luna y las 2 estrellas se inclinaban, y las 11 estrellas se inclinaban hacia él. Dios le reveló su propósito. Probablemente a usted le han dado una palabra y le han dicho, así dice Jehová, esto y esto. Y usted se va gozoso. Y dice, yes, Jehová me dijo esto, al salir de aquí se cumple. No, mi hermano. Vea lo que le pasó a José. Se le reveló su propósito. Iba a ser alguien grande. ¿Pero qué le trajo esa revelación? Envidia, pleitos, resentimiento. Sus hermanos dicen que lo aborrecían. Mire, mi amado hermano, y aunque a usted lo rechacen, su propósito no finaliza ahí.
su propósito se mantiene. ¿Qué pasó después de esto? Un día va a buscar a sus hermanos y sus hermanos lo odian. Sus hermanos quieren acabar con él y quieren matarlo. Usted conoce la historia, lo meten a un pozo, pero uno de sus hermanos intercede y dice, no, no lo matemos, mandémoslo, vendámoslo. Usted ya sabe, fue a ser esclavo de Potifar. Y siendo esclavo, o sea, al que se le reveló un propósito años atrás, de que iba a ser alguien muy grande, que todos se inclinarían a él, hoy está sirviendo como un esclavo en una casa. Y usted se preguntará y dirá, pero tantas palabras que han dado en esa iglesia, que el año de la conquista, que el año de la multiplicación, que el año de la cosecha, que el año de la sobreabundancia. O sea, ¿dónde están? Vendido como esclavo, trabajando como un esclavo, con el rechazo de su familia. Pero hay algo impresionante en la Biblia, que dice, a pesar de que era esclavo, la Biblia lo cita y dice, pero Jehová siempre se recordaba de José. ¿Y qué pasó con José? Aunque era un esclavo, José no decía, pucha, soy el esclavo de este hombre, pucha, Dios, y ¿qué onda lo que me había dicho? No, José trabajaba con excelencia. José todo lo hacía bien. José era obediente en su esclavitud, mi amado hermano. José era obediente. José hacía todo con el mejor de sus anhelos y era un esclavo. Y eso permitió hallar gracia delante de Faraón, porque la Escritura dice, y Dios siempre se acordó de José por una actitud que José siempre mantuvo. ¿Qué pasa cuando ya José está súper bien, verdad? José ya no es el pinche esclavo que barría y que trapeaba. José era el capitán de todos los esclavos ahí. O sea, él estaba, después de Potifar, era él. ¿Qué pasó ahí? El diablo no estaba quieto. Y usted sabe a quién le envía. Y me encanta un versículo, y ahí sí me voy a detener a este versículo. Y le voy a pedir que nos vayamos a Génesis 39:9. Usted conoce la historia de la esposa de Potifar, que quería venir y agarrar a José como pudiera, y creó su plan ella. José, un esclavo que pudo haber dicho, pucha, Dios, tenías un propósito para mí, pero mi familia me aborrece, estoy como esclavo, esta mujer me acosa, yo creo que mejor aquí me quedo con ella. Pero mire, en la tentación más grande, porque la mujer de Potifar no era fea, la mujer de Potifar era una mujer muy hermosa, pero en su peor tentación, mire lo que le dice José a la esposa de Potifar: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero mire lo que le dice José: ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría delante de Dios? José, en su condición de esclavitud, está diciendo, ¿cómo voy a hacer esto y pecar contra Dios? Y cualquiera diría, pero es esclavo, o sea, él, aunque era un esclavo, mantenía su integridad delante de Dios. Y dijo, ¿cómo pecaría? Y mire qué impactante esto, o sea, él se detiene a la tentación, y usted diría, Dios ya debió de sacarlo y de exaltarlo, y él se negó a pecar contra Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de negarse a pecar contra Dios? Usted la conoce. Lo mandaron preso. Y usted dice, o sea, algo aquí no conecta. Él se niega a pecar contra Dios. Usted viene y le dice, no, Satanás, yo no puedo hacer eso porque no le agrada al corazón de Dios y no lo haré. Y no lo hace, pero eso le trae una consecuencia peor. Y usted dice, ¿qué está pasando? José se negó a pecar y terminó preso. Pero ¿qué pasa?
Dice que José, aún ahí, siguió en obediencia. Y sigue repitiendo insistentemente que Dios siempre se recordaba de José. Y él, aunque era un prisionero, no hacía las cosas de mala gana, frustrado, afligido, angustiado, en depresión. Él hacía tan bien todo que dice que también volvió a encontrar gracia. Y estaba con los prisioneros y era el que mandaba ahí en la cárcel. Al que hizo lo correcto y lo mandaron a la prisión. Y luego usted conoce la historia, interpreta los sueños y le dice al copero: cuando salgas, habla de mí. ¿Y qué pasó con el copero? Se le olvidó. Otra vez quedó José olvidado. Pero pasa un tiempo después y el copero se acuerda de José. Llega José, interpreta los sueños, usted conoce la historia, y es colocado en la máxima autoridad. Pasan los 7 años de abundancia, llegan los 2 años de escasez y regresa y llega la familia de José en busca de alimentos. Y el sueño que ocurrió cuando él tenía aproximadamente 17 años, el propósito de Dios que empezó a ejecutarse a los 17 años, José dice que tenía 30 años cuando llegó a tener la posición que Faraón le dio. Pasaron 7 años de abundancia, tenía 37. Pasaron 2 años de escasez, tenía 39 años. Y aquella visión que se lo dio a los 17 años, a los 39 años de edad se cumplió. Y vinieron sus hermanos, dice, y se postraron. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted buscando el propósito de Dios. Yo le estoy dando el ejemplo de José, que pasaron aproximadamente 22 años y no fue color de rosas ni sonrisas y alegrías, todo lo que le pasó para cumplir su propósito. Él fue aborrecido, él fue vendido, él fue un esclavo, él fue prisionero. Pero en cada proceso Dios moldeó su corazón. En cada proceso solo le estaba enseñando a ser más fuerte, a ser más sabio, a ser más prudente. Y quizás eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. En cada proceso nos está enseñando sabiduría. En cada proceso nos está enseñando paciencia, que eso es tan difícil de tenerlo. En cada proceso nos está enseñando paz. En cada proceso nos está diciendo, no eres tú el que pelea, recuerda que soy yo quien pelea. En cada proceso Jesús nos está diciendo, no estás solo, Jehová, Dios de los ejércitos, va delante de ti. Por favor, ya no sigas peleando solo. El propósito de José no se detuvo cuando fue esclavo. El propósito de José no se detuvo cuando fue vendido. El propósito de José no se detuvo cuando él estuvo en prisión. No se detuvo, mi hermano. El propósito de José se fortalecía. El propósito de José se hacía más grande. El propósito de José lo sustentaba para que un día, y con esto cierro, vámonos a Génesis 50, en el capítulo 20. Para que un día una visión que recibió a los 17 años, donde se le destinaba su propósito, casi 22 o 25 años después se cumpliera. ¿Y cuál era el propósito? Miren lo que dice Génesis 50:20. Esto se lo está diciendo a sus hermanos porque ellos se preocuparon cuando murió el padre de José. Cuando muere Jacob, ellos se preocupan y dicen, no, José va a tener venganza contra nosotros y nos va a querer matar. Y por favor, el padre dejó unas palabras que ellos se las fueran a decir a José para que tuviera misericordia de ellos. Y ellos llegan y dicen esas palabras. Pero la respuesta de José es esta: vosotros pensáis mal contra mí, mas mire quién, vea quién, mas Dios lo encaminó a bien. Mire lo que usted está viviendo,
No es para muerte, se lo repito, ni para que se muera en el intento de lo que usted está pasando. Es para fortalecerle y moldearle su carácter. Porque dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. El propósito que se le reveló a Dios 17 años le permitió mantener y preservar la vida de miles. Gracias a que la sabiduría que Dios ya le había dado a José en la administración permitió tener alimento. Le permitió preservar la vida de los hijos de Jacob, sus 12 tribus, que generaron luego el pueblo de Israel. Nada de lo que esté pasándole detiene el propósito de Dios en su vida. Le insisto, nada de lo que está pasando le detiene el propósito de Dios en su vida. Y si usted aún se está preguntando cuál es mi propósito, yo le dije, número 1, darle la salvación. Número 2, que su carácter se moldee al carácter de Cristo. Y número 3, que usted le sirva. Él no lo quiere solo sentado en esa silla. Él lo quiere que usted hable la palabra. Porque hay un mandato que dejó que le llamamos la gran comisión: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y llámele predicar el evangelio de diferentes mecanismos. No lo quiere sentado en una silla, lo quiere activando el poder de Dios. Y yo le voy a pedir que ahí donde está usted cierre sus ojos. Yo le hice la pregunta al inicio: ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? El primer propósito es la salvación. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, yo lo invito a que lo reciba. Si usted me está viendo por la transmisión y no tiene a Jesucristo en su corazón, hoy lo invito a que usted lo reciba. Hoy lo invito a que usted pueda hacer esta oración conmigo y que le diga: Padre, aquí estoy, he pecado, he hecho mal, he hecho cosas que a ti no te agradan, pero hoy comprendo que solo tú traes la salvación. Hoy comprendo que solo tú puedes salvar mi vida, restaurar mi hogar, restaurar todo lo que está alrededor de mí. Y hoy yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida, perdóname, limpia mis pecados, limpia mis faltas, limpia todo lo que he hecho incorrecto. Porque hoy soy nueva criatura, porque te acepto como mi único y suficiente Salvador, y mi vida nunca más será igual. Y si usted, mi amado hermano, duda de su salvación, porque usted ya había aceptado a Jesucristo en su corazón, pero sabe que hay algo en su corazón, que si Jesucristo viniera hoy, es posible que no podamos ascender al cielo. Si estamos sintiendo esto en nuestro corazón, es el momento de ponernos a cuenta, porque el principal propósito es la salvación. Nadie sabe el día ni la hora en la que Jesucristo vendrá. Y ahí, usted y Dios, nadie más, usted y Dios, lo voy a invitar a que se reconcilie con el Eterno y que le diga: aquí estoy una vez más. Y que el diablo no me lo acuse, sino más bien dígale usted: la Escritura a mí me dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy nos presentamos delante de Jesús pidiéndole perdón, porque el principal propósito que Dios quiere para nuestras vidas es la salvación. Es que estemos seguros de que si Dios viene, nos vamos con Él. Y que luego el segundo, que Él transforme nuestro carácter al carácter de Cristo, vaya poco a poco, pero recuerde, Él nunca le va a poner algo que usted no pueda soportar. Y cuando le ponga algo, Él mismo le va a dar la salida, y la salida se llama oración, y la salida se llama adoración, y la salida se llama fe, y la salida se llama confianza. Él se la va a dar.
Y sin importar lo duro, lo difícil que sea, Él va a ser su sustento para que logremos ser imitadores de Cristo. Y la tercera, yo no sé si usted tiene un ministerio llamado al pastorado, al evangelismo, a ser un maestro, a ser un profeta, a ser un pastor, yo no sé. Pero ese propósito lo va a perseguir. No sé si su propósito es que usted sea un salmista. Yo no sé si su propósito es que sea un servidor de niños. No sé si su propósito sea que le sirven las artes proféticas en la danza. Yo no sé. Pero Jesús sí lo sabe, porque Él le dice al Padre: mi embrión vieron tus ojos. Él lo diseñó con un propósito. Y el diablo se ha querido robar ese propósito, el diablo. Hoy no le vamos a permitir que se robe el propósito de nuestras vidas, porque hoy nos hemos presentado delante de Él. Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que podamos cerrar en adoración, pidiéndole que Él cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y